Buenas tardes. Con un poquito de retraso vamos a dar comienzo a la segunda sesión que trata otras tres enfermedades inflamatorias de gran actualidad en el momento presente. En primer lugar, el doctor Pedro Herranz Pinto, del Hospital de la Paz de Madrid, nos va a hablar sobre la dermatitis atópica, teorías patogénicas e implicaciones terapéuticas. ¿A dónde vamos? Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Retomamos la reunión con mi agradecimiento por la invitación, por supuesto al doctor Herrera y a todo su equipo, y enhorabuena por la iniciativa. Y afortunadamente yo tengo mucho hecho de esta presentación porque va a ser un poquito continuación quizá de lo que el doctor Carretero nos ha contado. ¿Hacia dónde vamos? Pues yo puedo hablar un poquito de hacia dónde vamos en esta enfermedad tan difícil como es la atopia. Con todos los matices, porque no es la atopia entera, sino es la dermatitis atópica que vemos ahora y que vamos a tratar en los próximos años. He puesto aquí que en las fotos de los pacientes tengo el consentimiento para enseñar la cara de los pacientes, porque es muy importante en esta enfermedad expresar hasta dónde llega la enfermedad. Y tenemos esta publicación que es de hace ya 2 años, en las que se plantea la similitud entre lo que fue la historia de la psoriasis y lo que es la historia de la dermatitis atópica. Es una publicación curiosa porque todos podemos tener la idea de que existe un paralelismo 15 años después entre lo que pasó con la psoriasis y lo que pasa ahora con la dermatitis atópica, o si esto va a ser un déjà vu. Bueno, pues va a tener similitudes. La primera similitud que plantean aquí es infliximab frente a dupilumab. Se acabó. No, hay muchas más cosas y es lo que creo que vamos a tener que trabajar expresamente en esta enfermedad y no simplemente copiar un modelo que, como ha comentado el doctor Carretero antes, posiblemente ya no pueda volver a ser como hemos trabajado. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria de origen inmune, es una enfermedad inflamatoria de predominio en piel, es una enfermedad inflamatoria de dermatólogo. Eso lo voy a repetir corporativamente muchas veces porque creo que nos toca también pelear en ese ámbito. Y es una enfermedad que ahora sabemos que es sistémica, que es muy compleja, que es heterogénea, que son pacientes con enfermedades de tipo alérgico asociadas, pacientes que sufren mucho más de lo que parece, que la comorbilidad, sabéis, neuropsiquiátrica es mucho más importante y en las que se nos ha enseñado, digo se nos ha enseñado porque nos ha venido un poco de lejos hasta que tengamos experiencia propia y el doctor José Carlos Armario presente su serie y hablamos de paciente con riesgo cardiovascular real. Por supuesto que es una enfermedad que todavía el gran problema que vamos a tener es cómo cuantificarla, porque quizá vamos a empezar en muchos casos la casa por el tejado. Tenemos que cuantificar la enfermedad, tenemos que saber lo que supone la dermatitis atópica de verdad, y eso es algo que como hasta ahora no nos había importado porque el paciente se lo paga, pues tampoco era cuestión importante para nuestros gestores. Desde luego que es una enfermedad que sabéis que es familiar, que se sufre mucho más de lo que parece y que todos estos gastos indirectos son los que verdaderamente nos van a hacer, le otorgan la verdadera gravedad al proceso. También la prevalencia, por supuesto, la prevalencia en niños y la prevalencia en la edad adulta, que es la que nos hemos centrado o se nos ha hecho centrarnos, también puedo decir, comenzando la casa un poco por el tejado, porque hemos tratado y estamos comenzando a tratar con terapias dirigidas a los pacientes, lógicamente, adultos. No vamos a empezar por la infancia, por el riesgo de seguridad. En todo caso, fijaos que el gran problema que tenemos era que esta cifra, y yo no sé si es real o no, pero por lo menos ya es una cifra, porque para comenzar a valorar una enfermedad hay que saber cuántos pacientes tenemos. Y sabéis que los pacientes atópicos están habitualmente en su casa, ya desistiendo de acudir al dermatólogo, ya sin ningún interés por tratamientos que no le van a servir para nada y automedicándose posiblemente o acudiendo a internet o donde fuera. Un 0,08% de pacientes graves en España es la cifra que se ha manejado y está publicada. No sé el verdadero significado que tiene, no creo que sea muy real, pero por lo menos es algo para comenzar a hablar. Estamos hablando de pacientes que tienen dermatitis atópica y el primer problema que podemos tener al valorar esta nueva etapa del tratamiento de la dermatitis atópica es que los pacientes, el tratamiento sistémico que le podamos ofrecer es una pequeña parte del cuidado que requieren. Y eso es algo que no se puede olvidar. El paciente atópico, y al final os voy a poner un caso para ilustrar esto, es un paciente que requiere cuidados diarios, que requiere educación sanitaria, que requiere
un manejo y un cuidado sociosanitario importantísimo, partiendo de la educación, y al que en algún pequeño de estos porcentajes de pacientes les vamos a ofrecer además tratamiento sistémico, que es donde hemos cambiado. Pero la dermatitis atópica es un problema mucho más global de lo que sea simplemente el tratamiento. Estos pacientes los tenéis todos, además este paciente, para vosotros tenéis 10 pacientes cada uno con nombres y apellidos y que lleváis con ellos toda la vida y no sabéis qué hacer con ellos y cada vez vienen más. Este es el paciente adulto, que es el paciente quizá más huérfano dentro de dermatitis atópica, un paciente que nunca ha tenido ninguna sensibilización alérgica, un paciente que no sabe nada de la enfermedad porque nunca ha tenido asma ni nadie le ha explicado nunca nada, y un paciente que nadie recuerda en su familia que tenía dermatitis atópica. Ese es el gran misterio de la enfermedad y estos son los pacientes en los que quizá el gran déficit de conocimiento, dentro de los muchísimos que hay en este proceso, posiblemente sea que tendríamos que biopsiarles en la adolescencia o en la infancia, haberles biopsiado previamente para ver qué había ahí y qué es lo que ha cambiado ahora. Pero como eso por ahora no es posible, hasta que tengamos la capacidad de no ser invasivo en el tipado de estos pacientes, pues tenemos que enseñarles lo que es la enfermedad. Estos son 2 pacientes nuestros que os cuento, desconocimiento absoluto, como este otro paciente. Fijaos la atrofia por corticoides, eso es un paciente de la primavera nuestra, de hace menos de 6 meses, que aparece. Nadie le ha dicho que los corticoides son malos y fijaos la atrofia que tiene. Hablamos de pacientes adultos y con nivel cultural elevado, o por lo menos no demasiado bajo. El algoritmo de tratamiento está claro y con las variantes de cada uno, y cada maestrillo tiene su librillo, pero básicamente hemos intentado evitar es imposible evitar la corticoterapia sistémica, pero en el mundo real, pero desde luego siempre hablamos de ciclosporina, y cuando la ciclosporina nos comienza a dar miedo, que eso puede ser tarde o temprano, aunque todos tenemos pacientes de muy larga evolución, pues intentamos segundas líneas de tratamiento. Y cada uno tiene su librillo y cada paciente le va bien una cosa, pero llega un momento en que el paciente se hace huérfano de tratamiento. Y al paciente se le agota el tratamiento y además al dermatólogo se le ha metido ahora en la cabeza que cuidado con los pacientes graves porque además tienen compromiso sistémico, con lo cual nos agobia y todos nosotros hemos estado preocupados pensando qué hacemos con este paciente y qué hacemos con el otro. Y hemos llegado pues, a hacer cosas heroicas. Fijaos aquí, inmunoabsorción combinada con omalizumab o Omali con rituximab. Este es un caso del Marañón, del Hospital Marañón, de hace 2 años nada más. Es una cosa absolutamente novedosa. Este paciente sería hace 4 años, se publica hace 2 y fijaos que está qué cosas hacíamos y que afortunadamente ya no vamos a tener que hacer si tenemos suerte, salvo casos muy excepcionales. Esto no me gusta nada porque estoy seguro que es falso. Por muy complejo que sea cualquiera de estos esquemas, siempre son simplificaciones de la realidad. Eso ya lo sabéis y yo siempre me prometí me estudiaré esto cuando sea verdad, pero la verdad es siempre relativa y vamos conociendo cosas y vamos conociendo que los mecanismos inmunológicos, inflamatorios y genéticos que asocian a la enfermedad no están claros todavía. Tenemos la suerte quizá o la desgracia de que desde el punto de vista terapéutico se ha dado con una autovía de resultados y de eficacia y eso posiblemente puede enmascarar otras vías patogénicas que en un futuro serán importantes. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el debate sobre qué fue antes, el huevo o la gallina, ha hecho perder mucho tiempo. Y estos pacientes tienen una activación anómala de la inmunidad tipo 2 que hace una sobreexpresión de la actividad de las citoquinas asociadas, interleuquina 4-13, TSLP, y a la vez tiene un daño de la función barrera que induce o que es consecuencia de la sensibilización alérgica que tienen muchos pacientes como factor de empeoramiento en muchos casos. ¿Qué fue antes? Como os cuento, el huevo o la gallina se ha hecho perder mucho tiempo y estos son todo fenómenos coordinados, sincrónicos y que tendrán mayor o menor importancia, pero ahí están. También sabemos que el paciente atópico está más inflamado de lo que correspondería, que tiene un patrón de activación inflamatorio en piel no lesional mucho más allá de lo que presenta un paciente, por ejemplo, con psoriasis, y ese es el motivo de que el manejo sistémico sea tan importante. Estos son los trabajos del grupo de Nueva York, de la doctora Goodman y su esposo, y verdaderamente, sabéis que hay muchísima literatura sobre los endotipos, sobre los fenotipos de la enfermedad, sobre la diferenciación entre la fase previa a la lesión clínica, sobre el brote agudo y sobre qué pasa cuando la lesión es crónica.
sabemos que la respuesta tipo 2 es la predominante en las fases inflamatorias, pero que posiblemente la 22 y en niños sea muy importante y posiblemente vuelva a serlo en la fase crónica. Y en esa fase crónica final o ya persistente de la enfermedad podéis ver, por ejemplo, que a partir de una activación de la función barrera, un deterioro de la función barrera y, por ejemplo, por alarminas que puede ser TSLP, la activación de los linfocitos Th2 y de la inmunidad celular global Th2 también en su vertiente innata hace que la activación de las linfocinas asociadas, de las citoquinas asociadas, tenga varias actividades diferentes. Activación de células B, que puede conducir a la autorreactividad que empeore la función barrera, directo daño sobre la función barrera y, sobre todo, algo muy importante que es lo que se está comenzando a comprender, que es el daño directo o la interacción directa con el tejido neural, que eso es lo verdaderamente importante, por el origen de todo es la vía hacia el prurito. Yo no soy mucho de recomendar, pero si tenéis tiempo para leeros hace falta un ratito, pero es moderadamente comprensible. Esta publicación del Cell de hace 2 años es absolutamente espectacular, planteando la relación directa entre el bloqueo del receptor de interleuquina 4 y la estimulación sensorial a nivel de la piel. Y eso es algo que ahí tenemos estamos comenzando a tener muchas de las respuestas que se estaban buscando. Por supuesto que son respuestas preliminares, pero está claro que la relación en cómo estimular el prurito y cómo bloquearlo es quizá una de las piedras filosofales de las varias que tiene esta enfermedad. Así que, desde el punto de vista terapéutico, para enseñaros cosas del mundo real, bloqueo interleuquina 4, interleuquina 13. Eso es lo que verdaderamente ha sorprendido en cuanto a eficacia. Voy a enseñaros datos acerca de dupilumab. ¿Por qué? Pues porque creo que los resultados pueden ser muy extrapolables a si hubiera aparecido antes otro fármaco de los que voy a comentar después muy rápidamente. Pero la sorpresa fue que la eficacia del primer fármaco dirigido frente a dermatitis atópica fuera tan impresionante desde el punto de vista clínico. Se trata de bloquear, y además es que, desde luego, tiene una coherencia absoluta el bloqueo de una unidad común, la subunidad alfa del receptor de interleuquina 4, con lo cual consigues bloquear a la vez interleuquina 4 e interleuquina 13, dos de los actores fundamentales que os estaba comentando en inmunidad tipo 2. Cuando consigues el bloqueo, lo que consigues a la vez, y vuelvo a repetir que el huevo y la gallina dan bastante igual, consigues controlar la inflamación subyacente y consigues restaurar la barrera por métodos que se sobreponen y por actividades que a veces son diferentes y a veces son la misma. Interleuquina 4 e interleuquina 13 no es lo mismo, y de hecho los fármacos son diferentes los que vienen después. Por ejemplo, interleuquina 4 se expresa mucho más a nivel del ganglio folicular, es capaz de ser quizá el detonante de la estimulación de la respuesta 2, y sin embargo cuando llegas a la piel es interleuquina 13 la que manda. Interleuquina 13 posiblemente es la que dirige todo el patrón de estimulación de las alarminas, de TSLP, y posiblemente la que tenga más relación directa con la inhibición del picor. ¿Cuál es más importante? Pues son patrones conjuntos. Vuelvo a repetiros que no tenemos capacidad de discernir exactamente en qué porcentaje mejora una u otra, pero lo que sí sabemos es que la acción conjunta tiene una eficacia clínica muy importante. Aquí aparece dupilumab, yo no sé aquí cuándo aparecerá, esperemos que pronto, pero bueno, eso ya parece una entelequia. Lo que sí es cierto es que estamos en una desventaja absoluta, porque es increíble que seamos el único país de Europa donde todavía no haya dupi, cuando está ya desde hace 2 años aprobado en Estados Unidos para niños menores de 2 años. Así que eso es algo que es un déficit que ahora ojalá pronto lo podamos solucionar. Lo que sí voy a enseñaros son los datos que nosotros vimos en su día. Nosotros, por ejemplo, mi hospital participó en uno de los estudios pivotales, y ahí es donde verdaderamente comenzamos a sospechar que estábamos ante un cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad, o una herramienta muy útil. Este estudio es un estudio que se hizo a nivel mundial en pacientes adultos con atopia. No era demasiado grave lo que pedían, y sin embargo lo presentamos frente a los peores pacientes que teníamos. Era simplemente a 52 semanas en placebo y 2 brazos de 300 miligramos, que es la dosis habitual, cada 2 semanas o cada semana. Y fijaos que lo más importante de esos estudios, y es lo que tenemos que aprender a leer los dermatólogos, es a leer la letra pequeña. Y la letra pequeña es sobre todo ver a qué poblaciones se dirigen.
y cuáles son las características de los pacientes que se incluyen en estos estudios, porque luego os voy a enseñar todo gráficas, muy poquitas, pero os voy a enseñar barras y menos barras y vais a ver que no nos dicen nada, si todo es maravilloso. No, hay que la letra pequeña. Y lo que me refiero aquí con la letra pequeña es que nos pedían un EASI de 16 y nosotros metimos a los pacientes que ya teníamos nombres y apellidos. Los pacientes medio con la actividad de la enfermedad en estos pacientes de Cronos es de 30, quiero decir, pacientes muy graves, y eso es una diferencia con respecto a psoriasis, porque a los fármacos de psoriasis, pues, siempre que se dice que no entran en ensayo los pacientes más graves, o que en vida real tenemos pacientes diferentes, y aquí a este fármaco le hemos enfrentado desde el minuto cero con lo peor que teníamos en cada casa. Le teníamos reservado los pacientes con la promesa de que se lo íbamos a poner. Así que eso es algo muy importante y hay que aprender a leerlo de cuando os presenten un fármaco nuevo, de toda la mirada que nos van a enseñar. Y esto tiene varias cosas, fijaos, estos son los resultados. Y lo primero que tengo que deciros es que vamos a caer también en el problema, pues vamos a tropezar en una piedra similar a psoriasis. No nos gusta el EASI y, sin embargo, el EASI no parece que sea el mejor método de evaluar una dermatitis atópica sin picor y sin prurito. Sin duda el SCORAD sería mucho más eficaz y, sin embargo, tenemos que pasar por el EASI 75 como criterio principal de valoración en todos estos estudios. Lo mismo que IGA. IGA 01 es un criterio muchísimo más exigente. Tenemos que pasar por ahí porque así vamos a tener que ser medidos. Creo que tenemos que intentar superarlo a nivel nacional, pero bueno, ya veremos. En todo caso, fijaros que un 39% de los pacientes conseguían a las 16 semanas blanqueamiento casi completo. Y eso es algo que no habíamos visto hasta ahora. La importancia es la valoración de la columna esta de arriba, de esta columna de aire que veis arriba, de ese 61% que pasa con ellos. Yo creo que es lo verdaderamente importante, pero desde luego, lógicamente nos quedamos impresionados con cómo funcionaba esto. Y además, si se mantiene a semana 52, el EASI 75, fijaos que llega a un 66% de los pacientes, es decir, una mejoría de 3/4 partes de cómo estaban. Eso es algo fundamental. Siempre se asocia a prurito, lógicamente es de cajón que prurito mejore, pero siempre se asocia como variable asociada para demostrarnos lo buenos que son los fármacos, y en este caso pues también funcionó muy bien. Y lo que nos dejó impresionados era la rapidez de acción, que el 50% de los pacientes tenían mejoría en una EASI 50 a la segunda semana. Eso es algo que hasta ahora no habíamos visto. Sí que tengo que deciros que esto es muy parecido a lo que hace alguno de los JAK que tenemos ahora ya también en ensayo clínico, pero desde luego esto es algo que es lógico, que los modestos dermatólogos de 2015, digamos, esto es bestial. Fijaos además una cosa con un patrón de efectos adversos muy poco relevante, hasta el punto de que se atreven a decir que no nos hace falta ni cribado, salvo que haya algo que sospeche infección por el Mintos. Eso es algo que a mí me parece insólito, me parece osado y me parece que desde luego no creo que debamos ir por ahí nosotros como dermatólogos en este país, pero en todo caso fijaos que la ficha técnica era como decir, bueno, esto es como dar una tónica a los pacientes. En absoluto, es un fármaco que, como habéis visto, tiene una capacidad de remover, como decía el doctor Carretero, el sistema inmune, de forma que cuidadito con las vías alternativas que podemos encontrar, pero ahí está. Otra similitud con psoriasis, aunque en mucha menor medida, el cisne negro, el efecto adverso no deseado o no advertido o absolutamente poco previsto. No os voy a hablar que la conjuntivitis del dupilumab sea similar o se puede equiparar a las tuberculosis de infliximab, que es más o menos la comparación que se puede hacer, pero sí esto se sigue sin saber cuál es el motivo. Estamos hablando de un 12-14% de conjuntivitis en ensayo clínico, aunque tengo que en mi opinión personal no llega a ese punto, y en mi opinión personal esto fue valorado por dermatólogos que no saben nada de oftalmología. Sí que fijaos, yo por ejemplo, este es un paciente que entra en ese 14% y este paciente es un paciente nuestro, fijaos que no tiene conjuntivitis. Este paciente tiene ectropion, que el ectropion está también descrito en estos pacientes, hacen un eczema periocular importantísimo, y este paciente estuvo 3 meses con un ectropion que luego se resolvió. No me preguntéis más porque no puedo contestaros. Posiblemente sea interleuquina 13 y no 4, porque aunque no estaba escrito en los ensayos, hemos visto también con lebrikizumab este tipo de afectación oftalmológica. Y fijaos que en la extensión de recuperando a los pacientes que llevaban en los 12 ensayos pivotales de DUPI, fijaos que hasta semana 76 se mantienen de una forma muy estable los pacientes.
Estos pacientes no suelen caerse, aunque suelen ser atópicos, y ahí estará el arte del dermatólogo mantenerlos bien de tratamiento. Vamos a ver. Y fijaos, nosotros en esta extensión de 3 años después tuvimos a 8 pacientes y os voy a enseñar, por ejemplo, uno de ellos, porque yo soy demasiado devoto de este fármaco porque todo me ha ido bien. Hay pacientes que luego después ya os puedo contar más cosas porque este fármaco ha envejecido antes de salir, pero sí os digo que verdaderamente los resultados se mantienen en el tiempo y no hemos tenido nada nuevo. Este es un paciente mío de toda la vida, yo conocí a su padre, conozco a su hijo, un paciente desesperado, y fijaos que cómo comenzamos, y fijaos que en semana 16 tiene ese ectropion que os he enseñado, y fijaos que 3 años después ya no tiene nada, y fijaos que lo único que le queda es una placa en el codo. Y eso es algo que es absolutamente, pues hubiéramos firmado todos. Esto es lo que afortunadamente podremos quizá conseguir. Y esta es Práctica Clínica, que es la serie que ha recogido el doctor José Carlos Armario. Son 70 pacientes de 13 hospitales, es un seguimiento corto, pero es la primera publicación que tenemos a nivel nacional, publicada internacionalmente, y fijaos que tenemos que el score baja más de un 60% y que el EASI baja también un porcentaje altísimo, se queda baja un 80% en semana 24, a los 6 meses. Y es una tendencia que vemos todos. O sea, estos son pacientes creo que se pueden recuperar, porque vuelvo a repetiros que son lo peor de lo peor que teníamos. Fijaos la mirada de este chaval. Este chaval ingresábamos 4 veces al año en La Paz. Este chico, a los residentes cuando llegaban les decíamos lo que tenían que hacer en urgencias, lo que tenían que hacer, cómo tratar a un paciente en urgencias, y luego cuando viniera Rubén. ¿Y quién es Rubén? Digo, ya os enteraréis quién es Rubén. Rubén aquí está, y Rubén ingresaba 4 veces al año. Ya no sabíamos qué hacer con él, y fijaos que Rubén se me ha venido arriba. Rubén, lo importante de todo esto, aparte de cómo está, que ha bajado un score de un 89, ha bajado un 60%, el score siempre baja menos que el EASI, se ha venido arriba con los tatuajes, pero sobre todo, lo más importante, tiene trabajo estable y tiene novia, algo que él no había tenido en la vida. O sea que fijaos lo que cambia la vida este tipo de fármacos. Y puedo hablaros de Dupi o puedo hablaros de lo que viene, porque creo que si tenemos suerte va a seguir igual. ¿Por qué? Porque la vía es la misma, y fijaos que tenemos 2 fármacos que han quedado un poquito retrasados, que es el bloqueo no del receptor, sino el bloqueo directo de interleuquina 13, que tiene, como os he comentado, no es lo mismo y clínicamente no se ve lo mismo, pero sin embargo también se ve bastante seguridad. Los americanos son muy listos, pero a veces son muy cabezones, y entonces esto ya se ha comentado muchas veces, que la interferencia de los corticoides tópicos en los ensayos clínicos ha producido muchas veces que los resultados no sean buenos o que no se haya podido demostrar eficacia frente a placebo. Teniendo en cuenta que el placebo en dermatitis atópica puede ser de hasta un 20%, no como en psoriasis. En dermatitis atópica la mente cuenta mucho más. Posiblemente, pues fijaos que, por ejemplo, el lebrikizumab, que es un fármaco muy, muy eficaz, pues no consiguió demostrar y se ha retrasado mucho su comercialización o su desarrollo, aunque ahora se va a retomar con un cambio de empresa. Y tralokinumab, que es el otro anti-13 que está en segunda línea de salida, es un fármaco que está en fase 3 y es un fármaco que también mejora. Fijaos que ya voy a dejar de hablaros mucho de las barras, pero a dosis de 300 miligramos funciona muy bien y desde luego tiene un perfil más tranquilo que dupilumab, va más despacio, pero luego es muy sólido. Hay que tener paciencia, hay que tener una consistencia, porque el paciente, si habéis visto dupilumab, el tralo va más despacio, pero es un fármaco que también nos va a dar muchas alegrías, porque estamos en la misma vía. Hay como 18 fármacos en la vía interleuquina 4-13 y sus colaterales, que pueden estar a punto de o están siendo en fase 2A, 2B o fase 3, incluso alguno en fase 1, y no voy a comentaros todos, pero sí hay iniciativas que pueden ser muy interesantes. Nemolizumab, por ejemplo, que es el anti-31, que como os he comentado, posiblemente es la citoquina que tiene más relación directa con la estimulación neural de la piel. Y el nemolizumab siempre se le llama que es la citoquina del prurito, porque verdaderamente disminuye el prurito de una forma importantísima. De hecho, como ha comentado también Gregorio, se ha ido antes a prurigo nodular que a dermatitis atópica. Están tan seguros, yo digo, pero a prurigo nodular, que están todas las pacientes, ya sabéis cómo están todas las pacientes de prurigo nodular, que están psiquiátricos todos y que están, pues van directamente, o sea que confían muchísimo en este fármaco y posiblemente tengan razón. Y fijaos que el único problema que tiene es que no mejora tanto el eczema tan rápido como se suponía, con lo cual, pues aquí ya empezamos con las disquisiciones. Otro objetivo, también este artículo es muy interesante, es el TSLP, que es una alarmina dependiente
de interleuquina 13 y que verdaderamente es un marcador de actividad de la enfermedad muy claro. Aquí ya tenemos, solo está el tezepelumab, está en fase 2, estos son datos del último americano, y esto lo único que os dice es que puede ir bien, pero todo es muy preliminar. Teóricamente es una diana absolutamente clara y meridiana para tratar a estos pacientes, pero por ahora hay muy poquitos datos acerca de posibilidad de mundo real. Lo mismo nos pasa con interleuquina 33, que está en fase 2A y que es un tratamiento que sería arriba de la cascada, de la regulación, como estaba comentando antes en el tema de psoriasis, había comentado Isabel, pues el paciente son citoquinas prereguladoras que pueden posiblemente controlar la actividad de interleuquina 4-13. Os estáis dando cuenta de que un solo fármaco no puede controlar todo esto, que la vía interleuquina 23, TH17, aquí no va a ser tan fácil. Pero fijaos que cada laboratorio y cada fabricante tiene una herramienta y tiene que desarrollarla a tope. Fijaos que en este caso, este fármaco, que no tiene ni nombre todavía, una sola dosis intravenosa es capaz de producir una mejoría del 50% en pacientes graves a las 12 semanas. O sea que todo el mundo tiene sus herramientas. ¿Cuál será una mejor que otra? Pues fijaos que estamos todavía en una fase en la que nadie se va a comparar con nadie. Estamos en una fase preliminar, estamos en una fase que nadie va a hacer un head-to-head hasta dentro de 3 o 4 años, y será el momento donde nos veamos verdaderamente las caras. Perdón. Otras dianas, fijaos lo que son. En la fase crónica de la dermatitis atópica, posiblemente, como habíamos comentado también, comentó Esteban, la aparición de lesiones, placas de eczema en pacientes psoriásicos. Yo he visto al revés, yo he visto lesiones psoriasiformes residuales en pacientes atópicos. Posiblemente estemos hablando de un predominio final de TH17 y TH22. Ahora, yo tengo la duda, viendo la enorme eficacia que vemos con la vía 4-13, no sé si esto va a ser eficaz o residual a la hora de tratar pacientes concretos. Otra cosa es que seamos capaces de tipar personalmente a estos pacientes y estudiar su expresión génica. Y esto es lo que estaba comentando, y aquí ya voy a ir muy rápido porque lo ha comentado Gregorio antes. La autovía sigue por el camino intracelular y la señalización JAK-STAT. Y lo que estamos buscando es la capacidad de bloquear interleuquina 4 y 13 desde dentro. Con los JAK, la combinación por pares de JAK1, 2, 3 y TIC2, y fijaos que tenemos ya 2 herramientas que ya están en pleno desarrollo. Bloqueo de JAK1 y 2 por parte de baricitinib y tofacitinib. Baricitinib, fijaos que va mucho más allá, porque el bloqueo de JAK1 y 2 permite tocar no solo 4 y 13, sino bloquear muchas más citoquinas de la vía, con lo cual teóricamente puede ser mucho más eficaz o no, o más peligroso, ya veremos, pero en todo caso ahora mismo tenemos está en fase 3, todo lo que os pueda enseñar ahora ya está obsoleto porque la semana que viene en Madrid presentarán los fase 3, pero fijaos que en fase 2 también la mejoría de ASI 75 es un 50% de una forma muy rápida. Es un fármaco que va muy deprisa, nosotros hemos tenido la suerte de ensayarlo y la verdad es que es muy similar a lo que hace dupilumab. Y ya podemos hablar también de segunda generación, solo de JAK1. ¿Será mejor bloquear JAK1 o JAK1 y 2? Pues ya veremos, ¿no? ¿Es más específico o menos amplio, que decir, menos eficaz? Tenemos sobre todo la molécula de Pfizer y tenemos upadacitinib, la molécula de AbbVie. Fijaos que estamos hablando, ¿dónde nos estamos metiendo? Nos estamos metiendo en Lilly, AbbVie, Pfizer. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Como especialidad tenemos unos colaboradores bestiales, pero también tenemos que cómo vamos a valorar nuestros resultados. Fijaos que el UPA es fantástico, el UPA en 2B tiene unos resultados que también estamos muy sorprendidos de cómo está funcionando de eficaz. Nosotros tenemos ensayo en fase 3 y fijaos que son mejores los resultados a cualquier JAK que podemos ver hasta ahora. Iguales y rápidos. Fijaos lo difícil que es de discernir entre una molécula y otra. Fijaos lo que se nos viene encima y a la vez la suerte que tenemos, porque es verdaderamente importante. ¿Qué pasa con los JAK? Herpes, pasa alguna pequeña infección, no demasiado importante, pasa alguna alteración hematológica al principio, que tampoco parece que sea muy importante, alguna alteración en perfil lipídico, parece que no hay problema con neoplasias, y tenemos la gran duda de qué pasó con artritis reumatoide y baricitinib. Simplemente hubo un desbalance, sabéis que ha habido mucho debate con esto, porque aparecieron en el ensayo clínico, en el brazo de 4 miligramos, 6 casos de embolismo venoso, de tromboembolismo,
que es lógicamente con una preocupación tremenda. No parece que eso sea importante estadísticamente, porque parece ser que lo que corresponde a artritis reumatoide sin más, pero se desbalancearon. Si hubiera aparecido algún caso en placebo, estaríamos más preocupados. A mí no me deja de preocupar esto y hay que estar ojo a visor absolutamente, porque aunque estamos muy tranquilos, nosotros ya tenemos niños de 12 años con baricitinib, con lo cual ninguna precaución es suficiente. Y fijaos que al final, ¿qué pasará con estos inhibidores de JAK? Pues posiblemente sean la primera elección oral cuando falle un tópico, posiblemente dependiendo de los cuartos, lógicamente, y posiblemente tendremos que decidir si preferimos un selectivo, si preferimos un pan-JAK, y también tendremos sobre todo que hacer lo que tenemos que hacer siempre: posicionarlo en nuestra nueva escalera terapéutica. Que estoy de acuerdo con Gregorio, que no va a ser una escalera, sino que posiblemente sea un círculo, o un círculo hacia abajo, o una espiral, o lo que sea. Y os decía que hemos empezado la casa, ya estoy acabando, hemos empezado la casa por el tejado, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, yo creo que no tratar la dermatitis atópica como enfermedad, sino lo que hemos hecho es rescatar pacientes, por lo menos en los ensayos clínicos, y todos estos pacientes que yo os he enseñado. Esos son pacientes que son poco numerosos, y la verdadera enfermedad estará posiblemente en la pelea por los pacientes con enfermedad leve a moderada, que es el gran problema y es el que puede acabar con el sistema público de salud en este país, si no tenemos cuidado. Entonces, fijaos que ahí tenemos la pelea con los tópicos. Aquí aparecen los tópicos, y los JAK tópicos y alguna otra clase de fármacos son los que verdaderamente nos van a dar idea de hasta dónde podemos llegar con estos medicamentos. Hay muchísimos, sobre todo crisaborol todavía no se ha comercializado en España, lleva desde 2016 en Estados Unidos. Sabéis que es un inhibidor de fosfodiesterasa 4, y verdaderamente no me apetece, a mí personalmente no me apetece mucho, porque no me apetece mucho. Tenemos muchas posibilidades de tratamiento y yo temo la sobreutilización de fármacos como este, aunque sean una nueva opción o lo que queráis. Tofa, por ejemplo, fijaos, un EASI 50 de un 60%, claro, pero lo que nos he enseñado es que estos son pacientes 10 veces más leves que los primeros que os he enseñado yo al principio, con lo cual todas estas gráficas, olvidadlas porque no tienen ningún sentido, salvo para ver cómo podemos combinar. Utilizaremos estos fármacos dependiendo de si podemos asumirlos. Así que, para mis conclusiones, muy rápidamente, pues que sabemos mucho de la dermatitis, pero sabemos poquísimo todavía, que las terapias emergentes van a ser una posibilidad de tratamiento mucho más eficaz y mucho más segura de lo que tenemos, pero que lo que tenemos lo vamos a tener que seguir utilizando, y que el secreto de poder mantener todo este sistema será capaz de individualizar el tratamiento y de tener biomarcadores de respuesta de tipo de enfermedad y de patrón inflamatorio en cada uno de los pacientes, que es algo que por ahora sigue siendo una entelequia. Voy a enseñaros, fijaos todo lo que se nos viene encima. Fijaos que Dupi dónde estaba. Esta es una diapositiva de hace 2 años, pero la he dejado ahí porque da un poco de lastimilla que hayamos tardado. Es bastante lamentable. Pero fijaos todo lo que vamos a tener que manejar. Afortunadamente, somos una especialidad afortunada, pero vamos a tener que reinventarnos, como decía Gregorio también. Fijaos, esto es lo que voy a enseñar. ¿Cuál es la importancia real de estos tratamientos? Esto parece cursi, y yo no soy demasiado cursi, pero no vamos a curar la enfermedad, vamos a controlarla, la enfermedad grave, creo, pero sin embargo vamos a estar mucho más cerca de tener herramientas para tratar a pacientes concretos. Y os pongo esta diapositiva porque hablo de dermatología. Los dermatólogos tendremos más herramientas para ayudar a los pacientes, los dermatólogos. Podemos tener al resto de especialidades muy cerca, pero esto es una enfermedad dermatológica. Y eso es algo que no podemos, eso es una batalla que no se puede renunciar a esto. Dice, ¿tengo dudas? No tengo dudas. Ya. Nosotros tenemos, por ejemplo, trabajamos en unidad con alergología, tenemos una unidad en La Paz con alergología, psiquiatría, oftalmología, pero el diagnóstico final tiene que ser nuestro. Y fijaos, ¿por qué os digo eso? Fijaos, este es un paciente mío que tiene 24 años. Es un paciente mío que tiene una dermatitis desde el nacimiento y que cuando yo lo veo lleva 5 años sin venir al médico y se está medicando con hasta 80 miligramos de prednisona al día. Cuando yo le veo tiene 50 miligramos diarios. Y fijaos que este paciente le ponemos tratamiento, le ponemos Dupi y hace un EASI 50 a la semana 16. Este paciente es un fracaso de ensayo clínico. Este paciente no ha mejorado.
Fijaos la importancia de que el dermatólogo valore individualmente al paciente y le conozca, porque este paciente me lo hubieran sacado de ensayo, hubiera sido un fracaso, este no llega a EASI 75, sin embargo, fijaos que lo importante de esto es que estaba con 50 de prednisona y lo ha dejado. Fijaos el éxito que supone para la vida de este paciente. Y el gran problema que tengo con él es que tiene 24 años y que va a seguir siendo atópico hasta que Dios quiera o toda la vida. Con lo cual, fijaos lo importante que es el control dermatológico. Con lo cual, mi mensaje final es que la enfermedad, vamos a tener herramientas muy importantes para controlarla, pero que todavía nos queda muchísimo que hacer en este camino, porque estamos rescatando pacientes, pero no estamos curando todavía la enfermedad. Así que quizás sea el final del principio, pero no el principio del final. Muchas gracias. Vamos francamente mal de tiempo, pero si hay alguna pregunta o comentario a la interesante presentación del doctor Herranz de estos nuevos medicamentos, el doctor Gregorio. Muchas gracias, Pedro. Dos cuestiones. Uno, el EASI es una chapuza, sí, que nos viene bien. Cuando queremos que tenga un PASI 17 lo hacemos. Sí. El PASI era mucho más rígido, esto es un cachondeo de medida, pero bueno. Y lo subimos y lo bajamos cuando queramos. Pero para que sabes qué es lo que el Ministerio va a medir, pues ya está. Claro, porque es un cachondeo. ¿Cuántos pacientes ha suspendido por conjuntivitis asociada al uso de DUPI? Pues mira, no hemos suspendido ninguno. Tuvimos uno en el ensayo inicial que no quiso entrar en la extensión. O sea que hemos tenido dos casos, curiosamente al principio del tratamiento, pero luego en toda la extensión de los siguientes, y luego tenemos como 15 pacientes, no hemos tenido más conjuntivitis. Sí, tenemos un par de ellos que ya la traían de antes, pero paciente que haya dicho yo no sigo con este fármaco, uno. Te digo porque, como sabes, el Ministerio, que sigue demorando la aprobación de esto, sigue fijándose en la conjuntivitis y el grado de suspensión. Nos ha llamado a todos los centros para ver cuántos hemos suspendido, y nadie ha suspendido ninguna conjuntivitis, porque acaso la tratas, pero nada más. Y tú al paciente, además, es que el paciente hasta te la oculta porque se encuentra también en otro sentido, que no quiere andarse con historias. Todos los pacientes se recomienda que estén con las lágrimas con ácido hialurónico y comenzar, porque posiblemente se trata de un problema de ojo seco mediado por interleuquina 13, pero nosotros les quitábamos hasta las pestañas, buscábamos demodes, hacíamos de todo, les hacíamos todo tipo de judiadas, cultivábamos que si estafilococo. No os he hablado tampoco yo, como Isabel, de estafilococo y de microbiota, porque ya sería el colmo, pero tienes toda la razón que no parece de... Y lo tercero y último, en este fármaco se minora muchísimo más rápido que con la psoriasis, mi impresión personal. Sí. Yo tengo 20 pacientes y los he minorado desde que han empezado a mejorar y no recaen. O sea que la minoración aquí parece que va distinta y la inflamación es mucho menos potente que en la psoriasis. Posiblemente la interleuquina 4 es capaz de la permeabilidad vascular controlarla muy rápido, eso es lo que se plantea, y por eso hacen eosinofilia a estos pacientes. Porque los eosinófilos, al no bloquear interleuquina 5, tenemos muchos pacientes hacen una hipereosinofilia inicial, y posiblemente se deba a eso, pero hay mucho ¿Tú ya tienes minorados pacientes? Sí, sí. Vale, que os has pasado. Yo no tengo aminorado, vamos, yo sé que vivimos en España, hace sol, todas esas cosas. Yo tengo un paciente que va tan bien, y que yo no he hablado con él de esto, pero yo tengo un paciente que va maravillosamente bien y que tiene un hijo muy atópico. Y yo las dosis se las doy para 3 meses. Vale, ok. No hay más preguntas. Sí. Pero yo creo que será el camino, ya veremos. Pedro, muchas gracias. Sabemos que eres un experto en esto y lo has expuesto como tal. Pero me gustaría ser, yo como ya dermatólogo mayor, antes era el más joven, hace muchos años, ahora soy el más mayor de todo. Pero veo que, no sé, cuando se habla de dermatitis atópica, hemos dejado aparte la IgE. Ya no nos importa. La IgE, sí, esa es una de las grandes sorpresas de conocer la patogenia de la enfermedad. Yo creo que la mayor sorpresa reciente en dermatitis atópica es ver que omalizumab no funcionaba. Eso ha sido una sorpresa para los inmunólogos, para los alergólogos, porque además los alergólogos sabéis que están encantados con asma. Y verdaderamente parece, desde luego, mejorar la enfermedad no la mejora, pero no parece un epifenómeno desde el punto de vista fisiopatogénico. No parece que sea y de hecho, no todos los pacientes más graves que tenemos no tienen ninguna sensibilización alérgica. Tiene que haber muchas más cosas. Tienes toda la razón. Entonces, a lo mejor deberíamos de cambiarle el nombre. Sí, posiblemente. Porque no entraría dentro de lo que conceptualmente es la atopia, ¿no? Teníamos que llamarle otro, y dermatitis por lo que queramos, pero no atópica, ¿no? Sí, sí.
Y el famoso concepto de exógena y endógena, o volver a lo que decíamos, esto ya está muy sobrepasado, igual hay una base genética detrás que es la que no conocemos. Es que hay muchas, pero tienes toda la razón pero ligelizumab, por ejemplo, que es mucho más potente que omalizumab, tampoco va a funcionar. Tampoco va a funcionar. Y ya por último, con la etiopatogenia de psoriasis ha quedado claro, lo hemos repetido, que es una enfermedad del queratinocito. La dermatitis atópica, ¿de qué célula es la enfermedad? Yo creo que es de muchas células. Yo creo que es la pregunta del millón, pero... Ten en cuenta que el queratinocito es una célula terriblemente activa en dermatitis atópica una vez que se desencadena, porque cierra el círculo completamente con interleuquina 33, con TSLP y con otras muchas citoquinas proinflamatorias. O sea que verdaderamente yo creo que es una enfermedad mucho más compleja que psoriasis, y yo sinceramente creo que una vez que la barrera epidérmica se rompe o se daña, creo que es el verdadero origen de la enfermedad. Es muy difícil, ¿eh? Además yo no soy inmunólogo, pero desde luego leyendo te das cuenta de que la enfermedad hay que tocarla por muchos más palos que en dermatitis atópica, que en psoriasis. ¿Algún otro tema?